Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos con todo el gusto de iniciar nuevamente los programas aquí desde la cabina de Radio San Juan Diego. Mi nombre es Asunción Olivares y pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a toda la diócesis de Cuautitlán, pero también a lo que es el público de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. A todos ellos, pues sean bienvenidos, a todos ustedes, para que tengan oportunidad de escucharnos con nuestros programas de aquí de Radio San Juan Diego. Pues hoy estamos iniciando un programa que va a ser de mucho interés para todos, un programa que pues nos va a permitir conocer un poco más de lo que es la iglesia, conocer un poco más sobre todos esos aspectos que conforman nuestra iglesia. Y pues nuestro título ahora de este nuevo programa es Iglesia, Pueblo de Dios. Esperamos que sea un programa de interés para ustedes, esperamos que nos puedan hacer comentarios, que nos puedan hacer sugerencias, que nos puedan dar cualquier idea que para poder llevar a cabo nuestro programa, para que podamos todos participar. Están invitados para que hagan sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas, sus aclaraciones, etcétera. Todos ustedes tienen esa posibilidad y sientan esa confianza para que podamos nosotros tener esta comunicación con ustedes. Pues como les digo, nuestro programa se va a llamar, y ya lleva el título, Iglesia, Pueblo de Dios. Pero antes, como todos los días miércoles, vamos a iniciar con un himno que nos va a dar ese momento de reflexión, ese momento de acercamiento con Dios, ese momento que vamos a poder tener de intimidad con Dios, en el cual vamos a darle, vamos a poder exponerle, vamos a poder decirle tan solo lo que sentimos, lo que tememos, lo que tenemos, lo que nos preocupa, o bien lo que nos da alegría, todo aquello que tengamos, todo aquello que sentimos en estos momentos, lo podemos decir, se lo podemos comunicar, como bien nuestra pastoral, que es de comunicación, pero es hablar con él, decir todo aquello que sentimos. Y pues hoy, como todos estos días o todos los programas que hemos realizado, pues vamos a iniciar con un himno que dice así: Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Señor, cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Así, queridos radioescuchas, pues iniciamos este nuevo programa, Iglesia, Pueblo de Dios. Tenemos muchas cosas que comentar, tenemos muchas cosas por decir, tenemos pues muchísimo deseo de llevar a cabo este nuevo programa. Hay algunos elementos que vamos a ir dando, explicando, tomando y para írselos dando a ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que es el pueblo de Dios. Este tema tan especial, son palabras sencillas, quizá las hemos escuchado y las repetimos, las escuchamos en las lecturas también de la Biblia, las podemos oír, las podemos repetir, aun cuando nosotros estamos comentando, o aun cuando se está llevando a cabo un tema dentro de nuestra iglesia. Las repetimos así, tan simples y sencillas, pero
¿Qué significado tan grande tiene esta expresión, pueblo de Dios? Realmente podemos hasta ahorita nosotros en toda la instrucción que tenemos hacernos esta pregunta. ¿Realmente entendemos lo que es pueblo de Dios? ¿Creen que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios? ¿En realidad nos sentimos ser ese pueblo de Dios? ¿O solamente lo hemos repetido esa expresión de una manera tan simple, tan sencilla y no le damos esa importancia? Pero, pues para iniciar esta parte y lo primero que vamos a ir tomando y de donde siempre, en todos nuestros programas, en todo nuestro estudio, en todo lo que hagamos, siempre vamos a tener un fundamento bien grande, que es la palabra de Dios. En esta palabra de Dios, en la Biblia, tenemos todo el fundamento de nuestra iglesia, de todo lo que se nos enseña en nuestra iglesia. Y esta palabra, o esta expresión, pueblo de Dios, pues no hay más que está aquí, dentro de la Biblia, esa expresión. Y es así como vamos a iniciar hoy nuestro programa, con un texto, porque hay varios textos donde nos lo menciona, un texto en donde se nos indica, en donde podemos encontrar lo que es esta expresión de pueblo de Dios. Y lo vamos a encontrar aquí. Tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, en el versículo 2, y dice así: Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Sadaí, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Después establecí con ellos mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas, esclavizados por los egipcios, he recordado mi alianza. Por eso di a los israelitas: Yo soy Yahvé. Yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los daré en herencia. Así es, queridos radioescuchas, como en estas palabras que acabamos de leer de la Biblia, del libro del Éxodo. Es así como encontramos ese primer momento en el cual Dios le habla a Moisés para decirle: yo soy tu Dios, y ustedes, el pueblo de Israel, será mi pueblo. Estas palabras tan interesantes, tan bonitas, imaginémonos ese momento en el cual está Moisés escuchando a Dios y le dice: ustedes serán mi pueblo. Ese sentido de pertenencia, ese escoger dentro de todos los pueblos que había, cómo Dios está eligiendo al pueblo de Israel, cómo Dios le está diciendo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Cómo va a haber esa relación de Dios y del pueblo, el que Dios mismo está eligiendo? Ese pueblo ya elegido por Él. ¡Qué dicha tan grande! ¡Qué emoción pudo haber sentido Moisés en ese momento! ¿Cómo se pudo haber sentido el pueblo de Israel al haber sido elegidos por Dios, al haber sido entre todos ellos escogido? ¡Qué dicha tan grande para ese pueblo de Israel! La Biblia nos va contando poco a poco cómo va caminando ese pueblo de Israel, cómo se va
llevando a cabo en toda esa trayectoria para llegar posteriormente el Mesías. Pero ¿cómo tuvo que caminar? ¿Cómo tuvo que ir? Y no me refiero a caminar en el aspecto de cruzar solamente el desierto, sino a través de tantos años, en ese recorrido que hace, entre tantas situaciones adversas que también que tuvo que pasar, entre tantas situaciones de infidelidad del pueblo elegido con su Dios. De tantas situaciones esperaban a un Salvador, esperaban a aquel que iba a dar esta nueva alianza, pero como nos dice aquí la lectura, estableció esa alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces había en otro momento una espera de aquel Salvador, una espera de este pueblo escogido que de aquí saldría un Salvador. Y es así como vamos a irnos y vamos a saltar, como si fuera una línea de tiempo, vamos a saltar muchísimo tiempo para llegar a un profeta, para llegar a Jeremías, en donde anuncia esta otra parte, vuelve a reafirmar, este es mi pueblo, pero también ya hay una espera, hay esa idea, esa esperanza de ese Salvador, de ese Mesías que va a venir, que se va a hacer hombre para salvar a este pueblo elegido. Y es así como pasamos entonces a esta otra lectura de Jeremías, en donde nos dice así. Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34. Y nos dice así esta lectura. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Pues así, queridos radioescuchas, en esta otra lectura de Jeremías, las palabras tan especiales, estas palabras que vuelven a reafirmar esa pertenencia de ser el pueblo de Dios, esa alianza que había hecho, esas palabras que le dijo a Moisés en su momento, que acabamos de leer en la otra lectura, y ahora las vuelve a reafirmar con el profeta Jeremías. Y algo muy bonito que dice, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. ¿Cómo puede ser que estas palabras de Yahvé, estas palabras de Dios, dichas al profeta Jeremías para que las dijera al pueblo de Israel, cómo tan bonitas? Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué dicha tan grande, qué maravilla, pues sí, qué dicha saberse que eran el pueblo elegido de Dios. Cómo poder tener en sus corazones escrita esa ley en su corazón para saberse que son elegidos, para saberse que fueron el pueblo asignado por el mismo Dios. Ya escuchamos dos lecturas muy importantes, muy interesantes. La primera,
que del Éxodo, donde Dios habla a Moisés para decirle que él había elegido al pueblo de Israel como su pueblo y que ellos lo tuvieran como su Dios. Posteriormente ya vimos la lectura a través del tiempo, como les dije, pasamos al libro del profeta Jeremías, donde dice: escribiré en sus corazones la ley. Entonces, y vuelve a reafirmar que Él es su Dios y ellos, el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Entonces, vamos ahora, ya hicimos unas pequeñas lecturas del Antiguo Testamento, vamos a ver ahora, vamos a escuchar, vamos a ver un video que nos dice el Papa Francisco sobre el pueblo de Dios. Es algo interesante, es algo muy interesante lo que nos dio en una misa. Estaba en una misa, pero más bien en una misa fue en un momento ante el Santísimo, donde él habla porque da la bendición al final con el Santísimo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice, el Papa Francisco en este video sobre lo que es el pueblo de Dios. Vamos a escucharlo entonces para que nos ayuden a poner el video en lo que nos dice el Papa Francisco. Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía para explicar esta nueva doctrina, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza: el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo mismo hizo Esteban antes del martirio, y Pablo también, otra vez. Lo mismo hace el autor de la carta a los Hebreos, cuando cuenta la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo lo hemos cantado hoy. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca su fidelidad. Hemos cantado la historia de David. Encontré a David, mi servidor. Lo mismo hacen Mateo y Lucas. Cuando comienzan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús. ¿Qué cosa quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de elección, una historia de promesa. El Señor eligió a Abraham y ha ido con su pueblo. En el inicio de la misa, en el canto de inicio, hemos dicho: cuando ibas con tu pueblo, Señor, adelante, y abrías camino, y caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo. Y por eso cuando a Pablo se le pide explicar el por qué la fe en Jesucristo, no comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí,
Pero no solamente, no solo son las cosas que nosotros creemos, es una historia que trae esta doctrina y la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión ética. Es más, el cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad y para la verdad. Este sentido elitista que después se desarrolla en la Iglesia. Por ejemplo, yo pertenezco a esta institución, yo soy de este movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo otro. Eso es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. Que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea del Deuteronomio. Del Deuteronomio. Creo que es el capítulo 26, si no me equivoco. Cuando dice, una vez por año tú irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? No debes decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor, en el mismo Deuteronomio, aconseja, cuando tú llegues a la tierra que tú no has conquistado, la he conquistado yo, y comerás los frutos que tú no has plantado, y habitarás las casas que tú no has edificado.
En el momento de dar la ofrenda, repite el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, y aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Es un poco particular. Se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles. El consejo del autor de la carta a los Hebreos dice: recuerden a vuestros antecesores, aquellos que nos precedieron en este camino de salvación. Si alguno me preguntase, ¿cuál es para usted la desviación de los cristianos hoy y siempre? ¿Cuál sería para usted la desviación más peligrosa para un cristiano? Yo diría, sin dudar, la falta de memoria, de pertenencia a un pueblo. Cuando falta esto, vienen los dogmatismos, los moralismos, los eticismos, los movimientos elitistas, pero falta el pueblo. Un pueblo pecador, siempre. Todos lo somos. Pero que no yerra en general, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido y que camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza que tal vez no cumple, pero que sabe pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen tan bellamente ha cantado en el Magnificat, que Zacarías ha cantado esto bellamente en el Benedictus, cánticos que oramos todos los días, en la mañana y en la tarde. Conciencia de pueblo. Nosotros somos el santo pueblo fiel de Dios, que, como dice el Concilio Vaticano I, después el segundo, en su totalidad tiene el sentido de la fe y es infalible en este modo de creer. Recibimos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Los invitamos a trazar sobre ustedes el signo de la cruz y al recibir esta bendición, comprometernos a hacernos una bendición para los demás.
Somos pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo ahora bendecido con el cuerpo de Jesucristo, que es reservado en el sagrario. Allí queda Jesús, pero también queda en nuestros corazones, vivo y eficaz. Permitámosle que actúe a través nuestro en medio del mundo. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Bien, queridos radioescuchas, pues hemos escuchado, hemos visto también este video tan interesante de estas palabras del Papa Francisco sobre lo que es el pueblo de Dios. Cómo él va haciendo esa secuencia, esa parte del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento. A palabras importantes que podemos tomar de este video: el sentido de pertenencia, esta parte tan elemental en el ser humano de que nosotros necesitamos tener ese sentido de pertenecer a algo, de pertenecer a una nación, de pertenecer a una familia, de pertenecer a una sociedad. ¿Cómo? En la parte de nuestra iglesia tenemos ese sentido de pertenencia. Algo bien importante que nos dice el Papa Francisco: si no tuviéramos ese sentido de pertenencia de Dios, nuestra iglesia sería una simple ideología, no tendría una base en la cual nos pudiéramos nosotros tener como fundamento para pertenecer a esa iglesia. Y él nos las está diciendo. Este sentido de pertenencia es algo muy importante, pero sobre todo, y no es solamente así por decir pertenezco a una iglesia, sino que este sentido de pertenencia, de ser un pueblo elegido por Dios gratuitamente, como él nos lo dice. Entonces, tengamos nosotros ese sentido, en realidad, nosotros sentirnos parte de ese pueblo elegido. Entendemos, y es algo bien importante que sepamos, fue el pueblo de Israel el que fue elegido en el Antiguo Testamento, con quien se hizo esa alianza, con quien Dios lo eligió, y lo vimos ahorita en estas palabras de la Biblia. Pero se tenía y se fue caminando con esa esperanza de ese Salvador, de esa nueva alianza, como nos lo dice Jeremías, de esa nueva alianza en la que se va a dar ese culmen con Jesucristo. Y nosotros, en nuestra actualidad, después de la venida de Jesucristo, después de su resurrección, nosotros ya formamos parte de este pueblo elegido por Dios. Más todavía, quizás si lo queremos ver desde otro punto de vista, con la venida de Jesucristo somos salvados, con la venida de Jesucristo somos partes, nos volvemos, a través del bautismo nos hacemos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a pertenecer a ese pueblo elegido desde el Antiguo Testamento en Abraham? ¿Cómo no vamos a pertenecer más todavía por la sangre de Cristo que hemos sido salvados? ¿Cómo no vamos a pertenecer a este pueblo elegido, a este pueblo tan querido por Dios? ¿Cómo no vamos a pertenecer a ellos? Entonces, tengamos presente esta parte y otras palabras que nos dice el Papa, otras expresiones que nos dice. Si pertenecemos al santo pueblo de Dios, que Dios pactó con Abraham y con esa promesa del Salvador. Y algo que nos dice tan bonito como se decía anteriormente el pueblo de Israel. Como si preguntaran los niños a las personas, ¿por qué se hacía
todo eso? ¿Por qué las primicias de entregarlas de toda esa cosecha que se daba? ¿Por qué entregarlas en ofrenda a Dios? Y nos decía el Papa, que está todo fundamentado en la Biblia. No es porque así lo ha pedido o lo ha querido, o porque se tiene que hacer por obligación, sino es contar todo aquello que ha pasado este pueblo para llegar entonces a la tierra prometida, para poder entonces establecer esa nueva alianza a través del tiempo con Jesucristo. Contar, tener esa memoria, tener ese recuerdo, tener esa capacidad de recordar todo aquello vivido en este pueblo de Dios. Nosotros recordamos, nosotros pensamos, nosotros en realidad tenemos en nuestra memoria ese recuerdo de cómo es que nosotros estamos formando parte de ese pueblo de Dios. Son preguntas, son cuestionamientos. Quizá no lo hemos pensado, pero creo que es buen momento para irlo pensando. Y algo más que nos dice y nos insiste, el sentido de pertenencia, este sentido que, como les digo, nosotros como seres humanos necesitamos pertenecer a alguien, a una familia, por decirlo de lo más sencillo posible, ¿no? La parte de la unidad, el núcleo familiar. También de esa manera nosotros tenemos ese sentido de pertenencia en nuestra iglesia, por ser el pueblo elegido por Dios. Pues vamos a dar unos saludos, en especial hoy a quienes nos mandaron saludos por Facebook. A Maricet Espinosa, un saludo a ella, y también a Marisela Martínez. Gracias por estar ustedes escuchándonos. Ojalá que sigan conectándose. Ya esperamos y ya iniciamos con nuestros programas en vivo nuevamente. Esperamos irlos ya retomando y que todo vaya volviendo a la normalidad. Me refiero a la parte de la transmisión de los programas aquí en Radio San Juan Diego. Pues vamos a ir entonces concluyendo lo que hemos visto el día de hoy. Ya vimos cómo Dios eligió al pueblo de Israel, cómo con su palabra, su expresión de pueblo de Dios, dichas a Moisés para que Moisés lo transmitiera al pueblo de Israel. Cómo lo elige Dios entre todos los pueblos que había, cómo o por qué en especial eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Como también vimos ese paso, ese salto que se da para poder llegar a Jeremías, volver a reafirmar esas palabras e insistiendo, algo que no dije hace un momento, insistiendo o mejor dicho, dejando ver esa nueva alianza que está por llegar, que está por venir, que esa promesa que el pueblo de Israel caminaba y vivía con esa promesa hecha por Dios de ese Salvador. Y entonces, en las palabras de Jeremías, le hace saber que ya llegará esa promesa, ya llegará el tiempo en el cual se va a presentar, cómo reafirma ser su pueblo y cómo nos dice con esas palabras tan bonitas que escribirá la ley en su corazón. Como el Papa Francisco también nos hace ver esta parte del sentido de pertenencia que nosotros tenemos en la iglesia. Nosotros podemos sentirnos que somos parte de ese pueblo de Dios en la iglesia, al estar dentro de la iglesia. Tenemos que ver varias cuestiones también. ¿Cómo es que formamos parte de la iglesia? ¿Cómo es que a través del bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios? Qué dicha tan grande de formar parte de este santo pueblo de Dios, como lo dijo en su expresión el Papa Francisco. Pues solamente me queda ya ir concluyendo nuestro programa del día de hoy con varias cuestiones. Una, pensemos cómo es de que formamos parte de este pueblo de Dios. Pensemos si realmente nos sentimos que somos parte de ese pueblo de Dios, no solamente por lo que escuchamos, no solamente por lo que hoy leímos, sino realmente nosotros nos creemos que somos parte de ese pueblo elegido por Dios. Y si es así, ¿cómo lo transmitimos a los demás?
como nos dice el Papa Francisco, no hay que olvidar todo este trayecto, todo lo que ha recorrido este pueblo de Dios, que es la Iglesia, para que nosotros lleguemos hasta el día de hoy y para que se continúe hasta el fin de los tiempos. Y por último, solamente volver a escuchar las palabras de Jeremías con esto que nos dice, tan bonito, Dios, que le dijo Dios al profeta Jeremías. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pues así, queridos radioescuchas, es como terminamos el día de hoy nuestro programa Iglesia, Pueblo de Dios. Esperamos que sea un programa interesante para ustedes. Ojalá puedan participar, nos puedan hacer llegar algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Todo será bienvenido. Nos pueden hacer llegar estos comentarios a través de Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Y pues aquí estaremos, como todos los días miércoles, transmitiendo este programa Iglesia Pueblo de Dios. Me dio muchísimo gusto de estar nuevamente ya aquí, de manera presencial con ustedes. Y pues recuerden, nos veremos el próximo miércoles. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Hasta luego.